Buenas tardes, les doy la bienvenida. Vamos a iniciar nuestro curso Planificación Curricular y Evaluación Formativa en el nivel inicial. Buenas tardes, soy la maestra Eugenia Mercedes Landa Morante. Bien, ¿se está compartiendo? Sí, se llegó a observar. Bien, ahora sí estoy compartiendo. Sí, sí se observa. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar. Nuestro curso es Planificación Curricular y Evaluación Formativa en el nivel inicial. Bien, iniciando con nuestras actividades, hay que tomar en cuenta los acuerdos para el desarrollo de esta sesión, para el desarrollo de esta clase, ¿no? Si desean participar, pueden levantar la mano haciendo uso de las reacciones que encontramos en la plataforma. También, si deseas y no te satura la señal, puedes prender la cámara, que sería interesante tener esa interacción, ¿no? Vernos y compartir, porque el lenguaje no verbal en este entorno es muy importante y necesario. Mantener el audio apagado en la medida... Muy bien, voy a ir dando entonces algunas orientaciones, ¿sí? Hay que tener en cuenta los acuerdos para el desarrollo de esta clase. Es un tema muy interesante, es un tema que quizás en algunas situaciones le decimos que es complicado, ¿no? Pero en la medida que vamos a ir desarrollando, se van a ir dando cuenta de que la importancia radica en que debemos de leer los documentos orientadores, ¿sí? Muy bien. Entonces hay que tener en cuenta los acuerdos, los vuelvo a repetir, levantar la mano para participar quizás con alguna reacción que haya en su plataforma. Prender la cámara en la medida que ustedes puedan, teniendo en cuenta que la conectividad está inestable, y no solamente en Cusco, en todo lugar. Recordemos que nuestro planeta está sufriendo cambios, entonces todo ello también se ve afectado la señal. ¿Sí? El audio debe estar apagado si es que no participas, y si deseas participar, prende el audio. Esa es una señal de respeto que debemos de mantenernos nosotros, como dentro de este marco de una convivencia sana, saludable. Ser puntual, es muy importante ser puntual, pero también a la vez se les indica que las clases quedan grabadas, ¿sí? Hay que ubicarse en un espacio tranquilo, donde nadie te moleste, donde nadie te incomode y te haga poner atención en todo lo que se les va a ir comunicando. Bien. Nuestra clase va a durar 2 horas, termina 8 en punto. No hay break en ningún momento. La participación, como tienen que ser activa. ¿Qué estrategias vamos a tomar en cuenta en este proceso de formación continua? Porque este es un proceso de formación continua que se está brindando. ¿Van a haber lluvia de ideas? Claro que sí. Esa lluvia de ideas tiene que ser de una manera activa, que la participación sea muy dinámica, que la participación sea muy desafiante, muy retadora, ¿no? Un feedback y una serie de ping-pong entre nosotros, ¿no? Muy interesante. Debe haber un diálogo socrático donde las preguntas y las respuestas sean vinculantes, donde haya un diálogo alturado. Hay repreguntas que son fundamentales en este diálogo. También va a haber un acompañamiento, claro que sí, un seguimiento y una retroalimentación a lo largo de cada una de las sesiones que se van a ir desarrollando. Bien, el tema de hoy es la planificación según el Currículo Nacional de Educación Básica. Desde el Currículo Nacional nosotros analizamos justamente, hola Luz, te escucho, Liz, estás levantando la mano. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Miss. Bien, gracias. Saludos desde Apurímac. Maestra, por favor, si fuera tan amable de poder agrandar los PPT. Ahora sí, Miss. Perfecto. Sí, sino que estoy usando una versión de PPT nueva y es lo que me está dificultando. Bien, comenzamos la planificación curricular y evaluación formativa en la que vamos a trabajar esta semana de 5 días. Hay que tener en cuenta los acuerdos para el desarrollo de nuestra clase, levantar la mano al participar, es decir, alguna reacción quizás. Hay que prender la cámara en la medida que sea posible, mantener el audio apagado y si vas a participar, por favor, lo activas, como lo han estado haciendo hasta el momento. Hay que ser puntual y hay que ubicarse en un espacio tranquilo, de tal manera que tengas tranquilidad para este momento muy importante.
Las estrategias que se van a desarrollar en este proceso de formación continua son la lluvia de ideas, que consiste en la participación activa entre ustedes y yo. También vamos a estar con el diálogo socrático, las preguntas y las repreguntas, ¿no? Ante esas respuestas que ustedes van brindando. También el acompañamiento, el seguimiento y la retroalimentación. Muy bien. La planificación curricular desde el Currículo Nacional de Educación Básica. Todo esto se fundamenta en un marco teórico, porque todo está escrito, ¿no? La fuente es el Ministerio de Educación, tenemos el Currículo Nacional de Educación Básica, tenemos la guía de orientaciones, tenemos el programa curricular del nivel inicial y otras lecturas más del propio Ministerio de Educación. Bien, ¿qué entendemos por planificación? ¿Qué nos dice el programa curricular de educación inicial con respecto a la planificación? ¿Y por qué planificamos y para qué? ¿Las escucho? ¿Comenzamos? ¿Sí? ¿Qué entendemos por Mari? Te escucho. ¿Qué es para ti planificar? Sí, buenas tardes, Miss. Buenas tardes. El planificar, la palabra planificar, como ya lo indica su nombre, ¿no? Es realizar una planificación minuciosa, organizarnos, de tal manera que nuestra clase sea una clase ordenada, organizada, desde todo, desde los acuerdos, desde los métodos que voy a utilizar, las estrategias, los materiales, para que de esta manera mis estudiantes también, ¿cómo voy a evaluar, no? Para que mis estudiantes estén conectados. Como dice en una parte del currículum que el planificar es de verdad imaginar, ¿no? La maestra tiene que tener una imaginación muy grande, muy espontánea, de muchos aspectos para poder llegar a lo que esperamos todos, ¿no? Que nuestros alumnos puedan aprender. Efectivamente, muchísimas gracias. ¿Alguien más desea participar? Bien, continuamos. ¿Nadie más desea participar? ¿Alguien más levanta la manito? ¿Por qué planificamos? ¿Será necesario? Sí, le escucho. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, colegas. Buenas tardes. Sí, yo tengo la idea de planificación, anticiparnos ante algo que vamos a realizar, ¿no? Como ya la maestra que me antecedió dice, no es la organización. Entonces, nosotros tenemos que tener ya anteladamente una visión, qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a planificar, para qué vamos a planificar y por qué vamos a hacer esa planificación, ¿no? Es toda una organización, pero ya imaginándonos todo ese proceso. Gracias, maestra. Bien, ¿alguien más desea participar? Buenas tardes, Miss. Hola, ¿cómo estás? Carmen. Sí, sí, Miss. Bueno, mi participación es que planificamos para tener una previa, ¿cómo se dice?, organización de lo que vamos o cómo vamos a llevar nuestras actividades durante el día. Y claro, obviamente que estas actividades pueden ser, no son estáticas, sino pueden ser modificables, ¿no? Por ello que planificar es necesario para no improvisar, ¿no? Así es. Así es. Si yo les propongo en este momento, por ejemplo, a Mari, ¿cómo organizarías tú una boda? A ver, Ana María, ¿cómo organizarías tú un viaje que te vas al Caribe? Y Carmencita, ¿cómo organizarías tú la boda de oro, de matrimonio que cumples? A ver, ¿cómo lo organizarías? Mari Monroy, Ana María Villacorte y Carmen, o si no, cualquiera que desea participar. Organizaría una boda, a ver. Sí, bueno, en el caso de una boda, pues se tiene que planificar. ¿Qué cosa? Con mucha anticipación, ver el local, ver de repente la iglesia, preguntar a aquellas personas que deseamos que sean nuestros padrinos, de repente si están desocupados para aquella fecha, ¿no? Organizar las damas, en fin, todo un proceso muy tedioso y muy minucioso, ¿no? ¿Estas 4 cosas nomás para casarte? No, también dinero, también de repente organizar un viaje de bodas, organizar la comida. ¿Y qué pasaría si entre
tanto y tanto y tanto, se olvidaran de los aros de matrimonio. Ah, no, no. Uy, eso es lo principal, creo yo, ¿no? Es lo principal, pero ha sucedido, ha sucedido. Yo vi una Sí, boda sí. y tuvieron que Ujú. pedir al que estaba al lado el anillo, préstamelo rapidito, porque se habían olvidado, no de comprar, sino de llevarlos a la iglesia. Mira, Así pasa, así y es. eso Por eso es pasar. se tiene que hacer en una lista minuciosa y constantemente estar marcando las cosas que yo ya voy realizando y lo que falta, ¿no? Para no olvidarme de ningún detalle que pueda Y pasar. cuando hacemos esa lista, esa relación de detalles, de cosas a punto, ¿lo que apunto ya es suficiente o tengo que volverlo a revisar? No, tengo que volver a revisar constantemente. O sea, cada vez, cada día que voy realizando diferentes actividades, tengo que ir revisando, tomando nota, qué falta, qué pasó. De repente no está el local que yo quería, pero me dijeron para tal fecha volver a ir, ¿no? Y apuntar ahí minuciosamente cada paso que voy en la organización de la boda. Así es, muy bien. ¿Alguien más desea participar? Maestra, yo, en el caso del viaje, A ver, de repente te olvidas del bikini. maestra, sí, para realizar un viaje, se supone que ya lo he pensado antes, a dónde voy a ir, cuánto me va a costar, qué cosas voy a visitar o qué me ofrece si voy a tomar un paquete, qué me ofrece los lugares donde voy a ir o al lugar donde voy a ir, será peligroso o tal vez será muy atractivo, o sea, tiene que tener algo mágico, ¿no? Si voy a salir de viaje. Los costos, cuánto ir previendo, voy a prevenir antes, el tiempo que voy a estar, y luego también si algunas dificultades se me va a presentar, entonces tengo que ver una segunda opción también, ¿no? Tal vez los vuelos se puedan cancelar, entonces, ¿qué voy a hacer en ese tiempo, no? Ver las maletas también, qué es lo que voy a llevar, cuáles, si hay necesidad de llevar muchas cosas o no. Luego también medicamentos, ¿no? Voy a prever si es que me pongo mal de repente. Entonces tengo que ver qué lugares o tomar fotografías o llevar una buena cámara, ¿no? Para tomar fotos o tipo evidencias, ¿no? De que he estado en ese lugar. Entonces ver también, esas dificultades y también todos los requisitos, ¿no? Porque todos los lugares donde uno va siempre tenemos que estar vacunados, tenemos que tener algo, ¿no? Entonces, para prever sobre, bueno, en este caso hay tantas enfermedades, entonces, ¿qué más? La ropa, si soy alérgica, ¿no? Ya llevo mis pastillas, yo qué sé. Entonces, creo que este listado, ¿no? Lo tengo que hacer antes y un después, porque me vaya a olvidar algo, ¿no? Como usted dice, si voy a un lugar de playa, entonces puedo olvidarme el bikini, pero hay una segunda opción, ¿no? De llevar algo más de dinero de repente para poder comprar y cubrirlo, ¿no? Entonces, todos esos recursos me va a valer para que sea pues un viaje próspero. Gracias, maestra. Igualmente por tu experiencia, porque justamente de la experiencia, de todo ese contexto donde ustedes se sitúan, es donde sale la riqueza de la información. ¿Sí? ¿Alguien más desea participar? Bien, entonces continuamos. Efectivamente, yo escuché en la noticia de una presentadora de la televisión de que había viajado a Miami, ¿no? Entonces, ahorita es la temporada de hielo allá, ¿no? Y ella había viajado y había tenido que comprar ropa allá porque no había previsto. ¿Se imagina cuando uno no planifica y lo trabaja de una manera así, introspectiva, no toma en cuenta todos los detalles, no registra, no averigua, no investiga? Y nos encontramos con todas esas situaciones. Bien. Planificar es ese arte de imaginar, como lo dijo una de ustedes, lo dijo, ¿no? De acuerdo al programa curricular del nivel inicial, justamente en la página 16, textualmente dice que planificar es el arte de imaginar.
y de diseñar procesos para que los niños aprendan. Mira, qué responsabilidad tan grande tenemos nosotros. Te vi una manito levantada, Cris, creo que fuiste tú, te escucho. Así, Miss, de todo lo que han manifestado los que me han antecedido, y la última parte cuando usted decía, cuando X persona viajó hacia otro país, no ha previsto de repente llevar la ropa adecuada de acuerdo al lugar, ¿no? En ese sentido, aterrizando en el aspecto pedagógico, para tomar en cuenta, para realizar la planificación curricular, se tiene que tomar también el contexto donde se desenvuelve el estudiante. Así es, efectivamente. Mira, todo lo tenemos que ir vinculando a nuestra práctica. Planificar el arte de imaginar, claro que sí, porque planificar es creatividad, es esa riqueza que tiene la maestra cuando está desarrollando, cuando coge todo lo que va encontrando, qué recursos, qué herramientas, qué material, qué espacio, dónde lo voy a desarrollar, cómo lo voy a hacer, para qué lo voy a hacer, qué pretendo con todo esto. Ese arte de imaginar justamente permite que nuestros niños aprendan, porque sé proponer esas actividades que de repente le van a demandar mucha expectativa en ellos. La planificación me permite tomar decisiones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si yo planifico, puedo tomar decisiones, puedo asumir qué le puede servir, qué va a aprender, cómo va a aprender, para qué va a aprender. Busco, selecciono, incluso creo, claro que sí, creo situaciones que permitan justamente ese aprendizaje en nuestros niños. Veo qué recursos, qué herramientas y qué estrategias son las más adecuadas. Recordemos que estamos trabajando con nuestros y tenemos que los niños. Etapa de maduración están. Tengo que conocer qué autor me habla de tal o cual tema que me ayude a involucrar en mi planificación. Cuando yo planifico, tengo que tener coherencia en lo que hago. Tengo que tener coherencia. Y en esas acciones de la maestra que expuse, no era coherente. Ella viajó como pudo, como quiso. ¿Y qué pasó allá? Estaba haciendo hielo. No era coherente. De repente hasta llevó ropa de baño, sin darse cuenta de que está en otro hemisferio y entonces allá estaba haciendo frío, hielo, ¿no? Hay que tener coherencia en las acciones que vamos a proponer, en esas acciones educativas. Recuerden que esas situaciones, esas actividades, esas acciones educativas que nosotros planificamos, no es que las planificamos y quedan allí a rajatabla, no. Esas que han puesto pueden ser reajustable. De allí que una de ustedes dijo que está en constante revisión. Revisa, vuelve, regresa nuevamente. Entonces, para poder reajustar durante todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje, es ahí donde está el arte de imaginar. No es hacer una planificación y ya, hacerla para los estudiantes y la comienzo a hacer las sesiones con ellos. No. Yo tengo que estar en constante revisión, en constante reajuste para generar mejores aprendizajes en nuestros niños. A veces nos encontramos nosotros con estas actitudes, ¿no? De que pensamos que somos maestros, que colocamos temas. Los animales. Escuché por ahí, hasta ahora, mira, que yo pensé que ya no hablaban de ello. Escuché por ahí a una maestra que me decía, en otra capacitación, ¿no? Y me decía, profesora, pero yo quiero que mis niños también aprendan, es importante, pero podría desarrollar otras actividades y no específicamente, el cocinero, el barredor, el bombero. No. Si el niño sabe lo que hace el bombero, porque cuando ve pasar por tu casa, o ve pasar por la escuela, o cuando la mamita lo lleva de paseo y ve pasar un carro de bombero, él dice quién está ahí y qué puede hacer el bombero. Uy, seguro que hay un incendio.
O quizás vio en la televisión que también ellos van donde hay accidentes. Entonces, no seamos esos profesores que solamente colocamos ladrillos, temas y temas unos sobre otros, sino nosotros debemos ser esos maestros que usamos esos ladrillos, pero para plantar semillas, para brindarle conocimiento al niño dentro de su propio desarrollo, donde esas semillas esté la alegría, esté el compañerismo, el esfuerzo, la generosidad, la sinceridad, el orden, que nos estamos olvidando mucho de la parte socioemocional de nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes requieren esto más que lo otro, porque si reciben esto, lo otro viene por añadidura. Cuando nosotros no fundamentamos bien el aspecto socioemocional en nuestros niños desde pequeños, es más difícil hacerlo de grande. Cuando no planificamos, perdemos el rumbo de lo que queremos hacer, porque no tenemos claridad del propósito que va a orientar nuestro quehacer pedagógico. Efectivamente, si tú no planificas, improvisas, y lo improvisado siempre sale mal. Hay desorden en el aula, no hay interés con nuestros niños, los niños no se involucran en el trabajo que están desarrollando, porque justamente hay un quiebre cuando nosotros improvisamos. También nosotros tenemos que responder a las necesidades e intereses de aprendizaje de los niños. Hay que acompañarlos. ¿Es difícil? ¿Será difícil responder a las necesidades e intereses de los niños? ¿Será difícil acompañarlos y brindarles las condiciones para que ellos puedan desarrollar sus competencias? ¿Será difícil? Les pregunto. Miss. Dime, te escucho, Mari. Sí. Yo considero que no es difícil. ¿Sabe por qué? Porque si una maestra tiene vocación de servicio, de amor y de esa responsabilidad, siente en su corazón esa responsabilidad de ver a ese niño y que tú tienes que enseñarle y que tú tienes que saber cómo llegar a él, yo creo que no es imposible, Miss. Nada es imposible para una maestra que ama su trabajo. Así es. Una maestra que conoce el marco del buen desempeño, una maestra que sabe cuáles son esas competencias que están en el marco del buen desempeño, que sabe que tiene que ser una maestra comprometida, que sabe que tiene que ser una maestra responsable, que sabe que tiene que ser una maestra que debe planificar y que debe planificar de acuerdo al desarrollo de los niños, que tiene que tomar en cuenta las necesidades de sus niños, que tiene que en todo el proceso, que tiene que brindar condiciones que van de acuerdo a los principios orientadores del nivel inicial, porque esos principios orientadores se ven reflejados justamente en la planificación. Pero a veces nos encontramos maestras que no obvian esos principios. Los 7 principios no se reflejan, pero no es difícil, ¿sí? Si planificamos, nos sentiremos satisfechas, claro, porque somos maestras constantes, somos maestras que atendemos, somos maestras que estamos trabajando de manera horizontal con nuestros niños, que los escuchamos, que hacemos contacto visual, que tenemos la calidez para dirigirnos a ellos. Ahí vamos a tener muchas posibilidades de lograr los propósitos de aprendizaje previstos. Hay que disponer de estrategias pertinentes justamente para el desarrollo de las competencias. Hay muchísimas estrategias. Yo he seleccionado en este campo de formación continua en que estamos ahorita nosotras 3 estrategias, que es las preguntas, el diálogo socrático, la lluvia de ideas, ¿no? Estoy viendo esto, también estamos el trabajo constante de participación. Entonces hay que buscar, hay que disponer estrategias pertinentes para el desarrollo de las competencias
con la posibilidad de evaluar y ajustar lo planificado. Efectivamente, nosotros tenemos que tener en cuenta esas estrategias que me van a ayudar, que me van a permitir que mis niños desarrollen, alcancen las competencias esperadas y que esas competencias tienen la posibilidad de evaluar y de ajustar lo planificado. Si yo no tengo en consideración todo ello, voy a estar trabajando a la deriva. Las características de la planificación. ¿Por qué creen que la planificación es flexible y pertinente? Las escucho. ¿Por qué será flexible? ¿Por qué será pertinente? Miss, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi opinión sería que es flexible porque se adecua a la realidad de cada alumno o en la realidad, en el lugar donde se encuentre. También creo que se puede adecuar, ¿no? A donde puede ser en la selva, puede ser en la costa. Bueno, yo pienso que es flexible, ¿no? Es flexible adecuar a la realidad de cada estudiante. Miss, diría que la planificación debe ser flexible, no tiene que ser rígido, ¿no? Puede sufrir algún tipo de modificaciones, la planificación de acuerdo a las necesidades e intereses de los niños. Tiene que ser pertinente porque tiene que adaptarse a las características socioculturales donde se desenvuelve el estudiante. Efectivamente. ¿Alguien más tiene otra opinión sobre la flexibilidad? Bien. Entonces, cuando hablamos de flexibilidad, hablamos porque puede ser cambiada, modificada, ¿sí? Tanto en el proceso cuando uno está elaborándolo, como durante la ejecución. Durante el momento que yo estoy desarrollando mi planificación, ¿qué? ¿No puedo cambiar esta actividad, esta situación? Claro que sí. Si considero, yo la puedo cambiar. ¿Por qué? Porque estoy pensando en mis estudiantes, estoy pensando en mis niños. Por eso hablamos de flexibilidad, porque estoy tomando en cuenta sus características, sus necesidades, lo que le gusta, lo que le agrada, lo que le disgusta, lo que le desagrada. ¿Sí? Entonces, yo puedo modificarla cuando estoy planificando. Y cuando yo estoy ejecutando ya la sesión y yo veo que los niños no se interesan, voy a seguir y seguir, y viendo que todos están dispersos, no se involucran. No, justamente el currículo ahí me da la oportunidad de que yo, con otra estrategia, puedo darle la vuelta a esa situación que se estaba generando. Entonces, en la flexibilidad la puedo desarrollar desde que planifico y en el momento que estoy desarrollando la sesión. Claro que sí, claro que sí. Ya, muy bien. Bien, ¿y qué me dicen sobre la pertinencia? Las escucho. A ver, Alexandra está. ¿Alguien más? Parece que se le ha apagado su... Bien. Pertinente. ¿Por qué es pertinente? ¿Por qué es pertinente? Porque toma en cuenta las necesidades, la realidad del contexto. Si yo estoy en una zona donde hay mar, yo no puedo trabajar claro que sí, como un conocimiento, pero yo no puedo hablarle a los niños de un tema que está alejado de su propio contexto. Quizás hay niños que sí podrían conocer, pero yo tengo que centrarme en el contexto en el cual se está desarrollando. Debe ser pertinente en ese aspecto, porque a veces planificamos y no tomamos en cuenta esas situaciones. Toda planificación a nivel de aula requiere tomar en cuenta los acuerdos institucionales que se encuentran en los siguientes documentos: el proyecto educativo institucional, que es el PI, el proyecto curricular de la institución, que es el PCI, el plan anual y el reglamento interno. Pero a veces, cuando nosotros planificamos, ¿acaso le decimos a la directora, señora directora, ¿me podría brindar el proyecto? ¿Me podría brindar estos documentos para realizar mi planificación? Rara vez lo pedimos, pero es allí donde se centra todo. El proyecto educativo institucional es el pilar de la institución. Allí encierra toda la esencia en la cual
se va a trabajar en esa institución educativa. Por lo tanto, yo tengo que conocer esa propuesta pedagógica, esa propuesta de gestión que está encerrada en el proyecto de educación inicial, institucional, en el PEI. Pero no lo tomamos en cuenta. No lo tomamos en cuenta. Desconocemos a veces el proyecto curricular de la institución educativa, el PCI, ahí donde ya eso responde solamente a la propuesta pedagógica, donde están los aprendizajes que vamos a trabajar a lo largo de todo el año en esa institución educativa, en todas las aulas, en todos los niveles que tenga, si tiene inicial, primaria, secundaria. Bien, pero tampoco lo tomo en cuenta. Tampoco tomo en cuenta la propuesta que tiene mi institución desde sus documentos de gestión. Tampoco lo tomo en cuenta. Y tenemos que contar con todos estos insumos para el desarrollo de nuestra planificación. El PAD. ¿Qué actividades se han planificado para este año en ese plan anual de trabajo? ¿Qué actividades que tienen que ver con salud? ¿Qué actividades con gestión de riesgo? ¿Qué actividades con el tema si van a ir a vacunar a los niños, si los niños van a recibir visitas, si va a haber alguna feria vinculada a la interculturalidad? Yo tengo que tener en cuenta todo ello. Si hay algún proyecto, algún programa que está interviniendo en mi institución educativa, ¿cómo lo involucro dentro de mi trabajo? Nosotros tenemos que tener en cuenta todos estos documentos que nos permiten justamente direccionar claramente todo el objetivo institucional de mi escuela. Si yo no lo tomo en cuenta, estoy trabajando al margen de lo que propone la institución educativa. Y ahí hay un error muy grande, muy grande. El reglamento interno. Ese reglamento interno y todos estos documentos también tienen que ser socializados por todos ustedes, conocidos por todos ustedes. Si la directora no toma el liderazgo, no asume ese liderazgo, son ustedes las llamadas en solicitarle de muy buena manera, ¿no? Esos documentos que son muy importantes, el reglamento interno. Hoy que nos encontramos nosotros en un clima de una convivencia, la cual estamos saliendo perjudicados, hay que tomar en cuenta, imagínense todo lo que tenemos que trabajar ahora regresando a clases. ¿Qué creen ustedes que cuáles son los temas más importantes que deben considerar en estos documentos de gestión y que deben también ser planificados? Las escucho. Ahorita hay una riqueza inmensa. Díganme ustedes, ¿cuáles son los temas que deben estar puntualmente dentro de estos documentos de gestión y que se deben de trabajar esencialmente y primordialmente iniciando nuestras clases? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer ustedes? Alexandra estaba también. Alexandra, ¿ya estás allí? ¿Quién desea participar? ¿Qué tema creen ustedes que está ahorita? ¿Cuál es el problema? Más que tema, ¿cuál es el problema? ¿Las escucho? Maestra. ¿Y Mari? Ana María. Ana María, sí. Sí, lo primero que tenemos que, pienso yo, tener nuestras normas y nuestros acuerdos, sabernos escuchar, saber también respetar las opiniones de los demás, socializar, y también debemos de tener normas para una buena convivencia, ¿no? Teniendo en cuenta el bien común. El bien común. Mira, ya estamos entrando así, todavía no los hemos cogido porque más adelante vamos a hablar sobre los enfoques transversales, pero ya estás hablando de uno de ellos, ¿no? ¿Por qué tomarías al bien común? A ver, porque vivimos dentro de una sociedad con diferentes formas de pensar, diferentes formas de opinión, ¿no? Y creo que todos debemos de respetarnos
en bienestar de todos nosotros, ¿no? Para no llegar de repente a estos conflictos que hoy en día estamos viviendo, ¿no? Lógicamente no va a ser color de rosa todo, pero de algún modo nosotros tenemos que sabernos escuchar, tenemos que saber respetar los acuerdos, ¿no? Para que nuestro entorno pues sea bueno, ¿no? Y nuestros niños pues logren también aprendizajes deseados y que desde pequeños ellos, desde el nivel inicial, pues se vayan forjando otras ideas, ¿no? Ya no que tenga que ser ideas que yo debo de tomar sí o sí de los demás, sino que también me den la oportunidad de poder pensar y decir las cosas que pienso, ¿no? Así es. Efectivamente, Ana María. Mira la responsabilidad que hoy tenemos nosotros como maestras del nivel inicial. Nuestros niños tienen que aprender a tomar decisiones. Nuestros niños tienen que aprender a consensuar. Nuestros niños tienen que aprender a ser dialogantes. Nuestros niños tienen que tener capacidad de escucha. Y cuando hablamos de tomar decisiones, es que no siga a los demás, sino que él plantea su situación y él misma la argumenta, ¿no es cierto? Mira ese rol que nos compete y nosotros tenemos que justamente, ese es el trabajo que tenemos, ¿no? Si no miramos toda la corrupción que hay y evitemos que nuestros niños, sino al contrario, que ellos sean los que forjen este camino diferente. Tenemos una responsabilidad muy grande en el nivel inicial. ¿Cuál es ese proceso que nosotros vemos en la planificación? Si yo tengo que planificar, yo tengo que conocer de dónde parte, qué es la planificación, si es ese arte de imaginar. ¿Qué me dice ese arte de imaginar? Que yo debo de observar, que yo debo de registrar, que yo debo de analizar, que yo debo de escuchar, que yo debo de ser tolerante, empática con todo lo que involucra a mi niño, que tengo que conocer el desarrollo del niño, tengo que conocer todas esas etapas, tengo que conocer al marco teórico, tengo que conocer lo que me dice el currículum nacional, el programa curricular, tengo que conocer qué orientaciones ha sacado el ministerio para poder yo realizar una buena planificación. Es por eso que la planificación, primero, es conocer el marco. Primero es conocer, es hacer un análisis disciplinar de lo que involucra el conocer el currículum nacional. ¿Qué me da el currículum? Ah, sí, el currículum me da competencias, ahí están, sí. Pero ¿cuál es el enfoque de esa área? ¿Y por qué? Es lo que nosotros tenemos que aprender, es lo que nosotros tenemos que tener en claro para que después lo demás venga fácilmente, como una cascada. Pero si nosotros no tengo ese hábito de leer los documentos, entonces voy a tener siempre el mismo problema. ¿Cuál es el problema que tengo? De bajar de internet y copiarlas. ¿Cuál es el otro problema que encontramos? No en ustedes, en otras. De pedirle a la amiga que me preste la planificación, de comprar planificaciones, cuando yo misma la puedo hacer, cuando yo misma la puedo redactar, porque mis niños, yo los conozco, yo los escucho. Entonces, el proceso de la planificación involucra estos aspectos. 1. ¿Qué aprendizajes debo promover en los niños? ¿Qué aprendizajes debo promover? ¿Qué les interesa a ellos? Yo tengo que observar a mis niños. ¿Qué tanto el niño de 3 años hace? ¿Qué tanto hace el de 4? ¿Y qué tanto hace el de 5? Hay parámetros establecidos por investigaciones de muchísimos autores que me dicen que el niño de 2, de 3 hace esto, el 4 y 5 en su desarrollo, en cualquier aspecto de su desarrollo que totalmente es diferenciado. Por lo tanto, tengo que tener en cuenta todo ello. Y ese aspecto que me dice qué aprendizajes debo promover en los niños, qué les interesa, es que yo voy a determinar justamente el propósito de aprendizaje con base en las necesidades. Claro, si yo observo al niño, voy a conocer cuál es su necesidad de Juan, de Pedro y de Ana.
Yo voy a conocer qué le interesa a Juan, qué le interesa a Pedro y qué le interesa a Ana. Yo voy a conocer qué dialoga Juan, Pedro y Ana. Entonces yo podré proponer. Ya puedo yo saber qué le interesa a mi niño. Si yo sé qué le interesa a él, entonces lo que le voy a ir proponiendo le va a permitir ir en escala ascendente en relación a sus aprendizajes. Va a ir de escalón a escalón. En el 2. ¿Qué evidencias necesito para darme cuenta de que los niños están aprendiendo? Yo tengo que tener claridad que en lo que yo voy a recoger o voy a observar me va a evidenciar los aprendizajes de mis niños. Yo le dije que dibujara una oveja. Ya, dibujo la oveja. Pero ¿qué sentido tiene que dibuje la oveja? Que te explique quizás cómo es la oveja. Estás profundizando más. Entonces hay que tener en cuenta qué evidencia necesito para darme cuenta de que los niños están aprendiendo. Es allí justamente donde los criterios para recoger las evidencias deben de ser claros y precisos. Deben ser coherentes, deben ser adecuados, porque ahí me va a permitir recoger ese progreso. Pero si yo no tengo en cuenta y pongo dibujar a la oveja, ¿qué pretendes tú con recoger ese dibujo de la oveja? Ese es el proceso que vamos a ir teniendo nosotros en la planificación. La tercera, ¿cuál es la mejor forma de desarrollar estos aprendizajes? Diseñando, organizando, pero de manera colaborativa. De manera colaborativa no es que va a copiar las maestras todas la misma planificación, no. Pueden poner los mismos propósitos de aprendizaje que son las competencias, capacidades de desempeño, claro que sí, pero las estrategias, no, mis niños son más expresivos, los míos les gusta más el arte, yo tengo varios, entonces vas viendo qué estrategia es la que más se adecua justamente a tus niños. Y ahí es el arte de imaginar, es el arte de planificar. Esa creatividad que la maestra tiene cuando planifica. Cuando la maestra planifica debe de estar así y le comienza a salir maripositas, pajaritos que cantan, porque está emocionada, porque está interesada, hasta corazoncitos le sale. ¿Te imaginas? Porque ahí justamente ella está tomando en cuenta cuál es la mejor forma en que sus niños van a desarrollar aprendizajes, planificando, diseñando, organizándome en esas situaciones, usando las mejores estrategias, los recursos, los materiales, las herramientas más pertinentes para el logro del propósito de aprendizaje. Ese es el proceso que yo ya debo de tener en mi cabeza. Esta es la famosa dona, que siempre la escucho, pero es importante que aprendamos a asumirla. Y es tan fácil, ahí está todo el proceso. Primero tengo que saber qué aprendizajes debo promover en mis estudiantes, en mis niños. ¿Qué les interesa Juan, Pedro y Ana? Sí, yo los vi conversando sobre los chanchitos, pero otro grupo vi conversando los dinosaurios. Pero a Anita, Rosa y Pepita les gusta mucho cocinar, porque hablan mucho que quieren ser chef. Ya escuchaste tus niños. En un momento determinado lo registras de todo lo que ellos van comentando, dialogando. Luego, ¿qué evidencia voy a recoger con esto que me permita? ¿Qué están aprendiendo? Claro, estableciendo mis criterios coherentemente. Y luego, organizo
diseño ya la situación, poniéndole una provocación de repente en quizás, ya sé, yo le escuché que hablaba de chanchitos. Voy a colocar una bandeja con chanchitos con tierrita. A ver qué pasa, no les voy a decir nada. Es una provocación que he puesto en mi sector de ciencia. A ver qué pasa, a ver qué ocurre, qué comentan, qué dicen, qué expectativas tienen los niños con respecto a ello. Quizás en mi sector del hogar le pongo un ganchito en la pared, como esos percheritos, y he buscado como recetarios, varios recetarios he encontrado por ahí. Le pedí a una mamita, no lo sé, y los he colgado, recetarios ahí, de menús, de productos, porque yo escuchaba que las niñas quieren ser, ahí van a tener para leer, ellos van a leer, claro que sí, de acuerdo a su nivel de lectura y ellos leen. Emilia Ferreiro nos los dice, Ana Teveroski también. Entonces, ahí tenemos nosotros recursos. Yo observo, yo implemento, de tal manera que genero en mis estudiantes aprendizajes. Voy viendo dónde tengo que implementar. Ya, voy a proponer esto. Vamos proponiendo, vamos viendo. Bien. Se dice que el proceso de la planificación es simultánea y recurrente. ¿Por qué se dice eso? Las escucho. ¿Por qué se dice que la planificación es simultánea y recurrente? A ver, parece que veo a Ana María. Solamente está Ana María en clase. Aprovechemos que nuestras estrategias, a ver, escuchamos. ¿Por qué se dice que la planificación es recurrente y simultánea, o simultánea y recurrente? ¿Por qué? A ver, Alexandra, tengo a Eneida también, estoy observando. Tengo a Mari, a Margarita, a Maribel. ¿Quién me puede decir? ¿Qué dices, Mari? Sí, Miss. Dígame, ¿por qué decimos que el proceso de la planificación es simultánea o sea recurrente? Podemos saber decir que es simultánea porque al momento que estamos planificando podemos movilizar los procesos, ¿no? Por ejemplo, si identificamos aquellas necesidades de los niños en los cuales ellos están interesados, ¿no? Podemos establecer aquí las competencias. Y recurrente porque exige una toma de decisiones de ellos, ¿no? Permanentemente estamos ahí monitoreando de aquellos aspectos, ¿no? Efectivamente, Mari. Y también sabe que es lo que estaba mencionando hace rato acerca de ver los intereses y para poder realizar nuestra planificación, también se podría hacer una asamblea con los niños, ¿no? Y preguntarles o que ellos vayan exponiendo sus ideas, sus alcances, en qué están ellos interesados a aprender, ¿no? Claro. Y estar siempre ahí atentas a aquellas curiosidades que de ellos nacen, ¿no? Para que la clase sea más significativa y más, donde ellos pongan más entusiasmo para poder, encontrar aquellos saberes que deseamos de los niños, ¿no? Claro que sí. Justamente hablamos mucho en el nivel inicial de las provocaciones, ¿sí? ¿Ustedes han escuchado hablar de las provocaciones? Supongo que sí, ¿no? Sí, maestra. Sí, son todas esas situaciones que tú le ofreces a los niños para que de ahí tú mismo veas qué es lo que le interesa saber, qué es lo que le interesa, le agrada al niño, ¿no? Tú puedes colocar, como les dije, lo de los chanchitos, tú puedes colocar un pan metido en una bolsa y para que el niño vea qué hace aquí esto. Tú puedes colocar piedras de colores pintadas, no sé, una sobre otra, para que al niño de repente le llame la atención. Tú puedes colocar ramitas secas, de diferente grosor, tamaño. Tú puedes colocar N elementos que al niño le puede despertar la curiosidad.
Entonces, de ahí vienen las preguntas de los mismos niños, porque ellos se van a acercar, ¿no? A preguntarte. Entonces, ahí es cuando surge el diálogo y ahí nacen esas experiencias que son motivadoras, porque esas son las experiencias que se deben trabajar. De ahí que la necesidad de trabajar por proyectos. Es una necesidad trabajar los proyectos porque justamente ellos son los que parten del interés del niño, donde el niño participa, donde el niño ahí sí se puede decir que el niño es el protagonista, porque él propone las actividades que va a desarrollar. Él propone, no es la maestra la que dice, la que me parece esto, no, es el mismo niño quien propone cómo lo quiere hacer, qué es lo que quiere hacer. Miriam Alberca, Ayauca, te escucho, Miriam. Muy buenas noches con todas ustedes y también con usted, profesora. Yo quería hacerle la consulta de que todas estas planificaciones que usted nos está diciendo es ya lo que vamos a hacer en el mismo aula, pero ¿cómo podríamos hacer para iniciar ahora las labores? Por ejemplo, la planificación anual. Si todavía no tenemos los niños con quienes vamos a trabajar. Tal vez la edad sí, pero todavía no los conocemos en el caso que, por ejemplo, nosotros somos contratadas. ¿Cómo podríamos hacer esta planificación anual, por favor? Más adelante vamos a hablar, pero sí te voy a dar una respuesta ahorita, ¿ya? Mañana creo que nos tocaría hablar de planificación. Ok, gracias. ¿Ya? Pero sí te voy a dar la respuesta. Justamente cuando nosotros iniciamos nuestra labores, en el caso de la situación como son ustedes, porque les toca un colegio determinado, no es el mismo quizás del año pasado, no conocen las características de los niños, de que van a atender, pero sí tienen una idea, ¿no? Me toca los niños de 4 años, ya sé estas características porque de acuerdo a autores se dice del desarrollo del niño. Bien, ¿qué es lo primero que se tiene que trabajar? Es el periodo de adaptación. Eso es lo que van a trabajar antes de iniciar ustedes su primer proyecto proyecto de aprendizaje. Será el periodo de adaptación. Y ese periodo de adaptación tiene relación con el aspecto socioemocional y más que todo con todo cómo el niño va a socializar con los demás. Es un tiempo determinado donde se desarrollan estas actividades. Allí a ti te va a permitir observar, registrar, escuchar y organizarte. Recuerda que el primer proyecto que se hace siempre tienes que hacer el proyecto de organización de aula, que es después del periodo de adaptación, ¿verdad? Después del periodo de adaptación, dependiendo del tiempo que estipule la institución educativa, viene el primer proyecto de aprendizaje, que es la organización de aula, porque quien organiza el aula es la maestra con los niños, porque esa aula tiene que estar totalmente adecuada a producciones que los mismos niños realizan. Los niños tienen que hacer sus carteles de cogobierno, los niños tienen que hacer sus nombres de los mismos sectores que tú has decidido con los niños establecer en la medida de tu espacio que tienes. ¿Cuál es el espacio? De repente es una aula muy pequeña y los sectores no van a poder quedar bien establecidos y vas a tener que usar especies de cajas temáticas, ¿sí? Entonces, todo ello es lo que tienes que desarrollar en el ingreso, ¿no? En el primer mes, en marzo, por decir. La primera etapa es tener en cuenta el periodo de adaptación, que eso se considera porque el aspecto socioemocional de nuestros niños aún sigue vulnerado. Recordemos que venimos de una pandemia. La misma situación social la cual estamos viviendo también perjudica a nuestros estudiantes. Por lo tanto, el primer paso va a ser lúdico, socioemocional, juegos, donde el niño se integre, porque en el nivel inicial nosotros tenemos que lograr esa adaptación y la socialización de nuestros niños, ¿sí? Entonces, esa es la primera
etapa que tienen que desarrollar todos, el periodo de adaptación. Luego viene ya el primer proyecto. El tiempo lo determinan de acuerdo a la misma calendarización propuesta por el Minedu. Ya cada región, cada UGEL, ellos ya determinan si esa va a ser la calendarización o la van a reajustar de acuerdo a su calendario o a su misma realidad y contexto. Disculpe, otra consultita. Y en lo que es el periodo de adaptación, ¿con qué se puede iniciar con los niños, por favor? Más que todo, en ese periodo de adaptación, en mi punto de vista, yo recomiendo que se trabaje la parte emocional, a través de juegos, a través de cuentos, con títeres, con sus máscaras que hagan los niños, de las emociones, cómo te sientes, juguemos a cómo te sientes, ¿no? Entonces comienzan todos a jugar de cómo me siento, cómo reconozco mis emociones, cómo comparto con mis amiguitos, de repente preparar algo ahí entre ellos, algo muy rico de la zona, ¿sí? Algo muy rico, que disfruten, que el niño disfrute, que no vea la escuela como hacemos muchas mamás, te voy a mandar a la escuela, allá te voy a mandar, como amenaza, como castigo, como miedo, como temor. No, que se sienta que el niño disfruta. Y eso es lo que tú tienes que demostrarle al niño. Y es lo que se tiene que trabajar, la parte socioemocional. Porque cada mundo es diferente. Margarita Vázquez, te escucho. Maestra, soy Yesenia Aquino. ¿Me escucha? Ah, ya, Yesenia. Margarita, ya. Margarita ya levantó la mano, pero Yesenia, te escucho, luego Margarita. He venido trabajando en esta etapa de adaptación cuando nosotras volvemos con los niños y nos recomendaron un proyecto cero en la cual nosotros elegíamos algunas competencias y desempeños mediante juegos en los cuales podíamos diagnosticar, así como una evaluación diagnóstica de entrada con todos los niños. De esta manera podíamos observar, ¿no? Cuáles eran sus intereses y necesidades de los niños. Entonces, era en base a todos juegos, pero de todas maneras tú direccionabas un poco qué desempeños querías ver, ¿no? En los niños. Entonces, eso es lo que he venido haciendo el año pasado y te da buenos resultados porque ves, ¿no? Con qué saberes previos los niños están llegando al aula, ¿no? Ya sea para las chicas que van no sé, contratadas, o en caso mío, que yo me he reasignado y recién voy a conocer el contexto en la que voy a trabajar. Entonces, preparas tu proyecto cero, que le llamamos nosotros, y igual, ¿no? Te da buenos resultados. Eso es lo que yo quería sugerir o mencionarle a las chicas, ¿no? En ese proceso que usted nos menciona de adaptación, ¿no? Que sí, va direccionado también a todo lo socioemocional, bastante juego con los chicos, pero siempre tenemos que ir direccionando a la mano con lo que ya les mencionaba, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres ver que los niños ya saben, ¿no? ¿Qué saberes previos tienen los niños? Seleccionábamos, por ejemplo, del área matemática lo más interesante, ¿no? Un desempeño más resaltante que tú querías visualizar, ¿no? Y que en tu planificación tal vez lo ibas a tomar ya como segundo o tercer plano, ya no prioritario. Entonces, eso es lo que yo quería acotar, maestra. Muchísimas gracias, Yesenia. Efectivamente, lo que les venía indicando, ¿no? Hacer primero su periodo de adaptación, que en algunas regiones lo llaman como el proyecto cero, ¿no es cierto? Donde es totalmente, como les he explicado, socioemocional, lúdico, totalmente lúdico, juegos. Y ahí tú vas a observar, como te lo vengo diciendo, observa, registra todo aquello que el niño hace para que luego, eso que tú observas, tú ves, mira, ¿cómo se llama? El grupo de Carcastado, esos 3 niños, porque todavía no lo conoces muy bien, pero poco a poco ya los vas conociendo, ya los vas llamando por su nombre. Entonces, juegan mucho con las piedritas y agrupan
Entonces tú ya la vinculas, ese juego lo estás vinculando con la primera competencia de matemáticas, que es resuelve problemas de cantidad. Entonces les gusta agrupar. Tú te acercas a escuchar qué dialogan, qué más están haciendo. Voy a priorizar, casi la mayoría, voy a priorizar y voy seleccionando. Es como tu diagnóstico que tú realizas, pero tienes que observar. Observar. Bien, Margarita, te escucho. Maestra, buenas noches, colegas, buenas noches. Efectivamente, maestra, justo la maestra me antecedió a lo que yo quería opinar, a lo que es el periodo de adaptación. Lo que es el periodo de adaptación, pues donde nos permite conocer a nuestros estudiantes, ¿no? En ese proceso de adaptación nosotros recogemos todo lo que, con lo que el niño viene, con su estado emocional, cómo vienen de casa, en qué situación se encuentra, en la familia, y todas esas cosas, el niño, y hay una relación donde nosotros podemos trabajar lo que es socioemocional, en todos los aspectos con el niño y pues nos permite observar para posterior visualizar sus necesidades y pues de acuerdo a esas necesidades poder hacer una planificación posteriormente. De repente tienen los chicos alguna curiosidad de las cosas, cómo vamos trabajando en ese periodo de adaptación. Con lo que nosotros vamos observando, pues realizamos la planificación según sus necesidades e intereses del niño que hemos nosotros observado durante ese periodo de adaptación en las diferentes áreas. Efectivamente. Muchísimas gracias. Así es. Nosotros en ese periodo de adaptación nos permite observar. Les expliqué el caso de esos niños que jugaban, pero también puedo observar otras situaciones. Hay niños que no se expresan aún bien, ¿no es cierto? No pueden hablar bien, quizás tienen dificultad. Entonces yo voy registrando que también no se expresa oralmente, ¿no? Tengo que ir viendo todos esos detalles. ¿Por qué Anita está aislada en esa esquina? ¿Por qué Anita juega sola? También tengo que registrar el por qué. La observo. Registro lo que observo. Lo que yo observo es eso. Yo no puedo colocar en mi cuaderno de campo, ay, Anita está triste ya porque seguro que su mamá le ha pegado. No. Lo que tienes que registrar es que Anita está aislada, sola en una esquina. Eso es lo que tú has observado. No sabes por qué. Juegan. 4 niños están jugando, agrupando. Los escucho que cuentan 1, 2, 3, unas piedritas en el piso. Veo, Juan y Pedro los escucho que no pronuncian bien la palabra carro, dicen cado. Entonces, eso es lo que tú tienes que registrar. Conductas observables, conductas verídicas, conductas auténticas, no suposiciones. Y eso te permite tener una planificación coherente, adecuada, pertinente a la realidad y a los intereses de tus niños. Pero tienes que registrar todo. Vi a Pedrito que pasó por el jardín pisando las plantas. No puedes obviar nada. Tú tienes que estar como un faro, porque ese es nuestro rol. Ese es nuestro rol como maestras del nivel inicial. Observar, registrar, para poder luego seleccionar, organizar situaciones, organizar estrategias, recursos, materiales, herramientas. ¿Sí? ¿Alguna participación para continuar? Entonces, ya vamos viendo nosotros qué importante es planificar, qué importante es tener ese arte para planificar. El observar es un arte. Y el arte me dice que debo ser creativa, cuando escribo, cuando detallo lo que observo. Entonces, planificación no es solamente sentarme
Ah, ya, pongo datos, mi computadora, datos, ah, ya voy a coger esta competencia, la de acá también, la de acá también, la de, ay, si cogí aquí, acá. No, 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 no es así. Es realizar un examen minucioso dentro de ti mismo. Tú eres la que haces ese examen minucioso. ¿Qué criterios tengo que tener en cuenta para realizar una buena planificación? Tengo que ser observativa, tengo que ser coherente con lo que hago, tengo que escuchar a los niños para yo poder tener una buena planificación. Bien. Maestra. Dime, te escucho. Te escucho. Mari, te escucho. Buenas noches, maestra y colegas presentes. Para lo del momento por el proyecto de la organización del aula, también es importante la participación de los padres de familia juntamente con sus menores hijos para lo que es la ambientación, la ubicación de todo lo que concierne, ¿no?, la parte organizacional. Creo que involucrar a ellos desde un primer momento pues es importante, ya que también se dará cuenta lo que su hijo está aprendiendo, lo que su hijo está avanzando, ¿no?, en los aprendizajes y qué puede lograr delante de ella y cómo poder ayudarnos a reforzar en la familia, ¿no? Esto quería participar. Claro, el rol de la familia es importante, no solo en el nivel inicial, sino en el nivel primario, secundario, en todos los niveles, el rol de la familia debe ser muy importante. Más que llamar al padre de familia para que, señor, tiene que dar una cuota, señor padre de familia, vamos a hacer una actividad, tiene que apoyar. Eso es secundario. El rol de la familia tiene que estar involucrado dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. El padre de familia tiene que conocer qué aprenden sus niños en la escuela, cómo aprenden los niños en la escuela y para qué aprenden los niños. Es por eso que a veces nos encontramos con padres de familia que dicen que nomás los niños vienen a jugar y no aprenden nada. Ese es el mensaje que da el padre de familia. ¿Por qué no le enseñan a leer? ¿Por qué no le enseñan los números? Él no hace nada aquí, pierde el tiempo, porque no nos hemos tomado el tiempo necesario para comunicarles y decirles qué aprenden sus niños en la escuela. Los niños aprenden lo que los va a formar en la vida, lo que los va a hacer ciudadanos democráticos, empáticos, resilientes, proactivos, resolutivos, que es lo que nos falta casi a todos nosotros. Aprender a resolver problemas. Que pretendemos resolver un problema y seguimos metiéndonos en más. Si no, den una mirada a lo que está pasando. ¿Sí? No somos resolutivos, no somos dialogantes. El diálogo es la mejor salida para todos. Y el niño tiene que aprender eso en la escuela. Y el padre tiene que saber qué aprende el niño. Aprende jugando, señor. Aprende jugando. Lo invito a usted, a todos los papás. Hoy el taller va a ser con ustedes. Un día en el aula del nivel inicial. Fórmense equipos, a ver cómo quieran. Yo con mi comadre, con mi compadre. Se junta la comadre y los compadres. Imagínense ustedes en su aula, los papás peleándose para agruparse. Y ustedes haciendo, papás, con sus acuerdos. Los acuerdos son estos. A ver a qué sector quiere ir este grupo, a qué sector quiere ir, los mandas. Y los vas a ver cómo disfrutan. Porque eso es lo que nos falta en la vida, también de los adultos. Disfrutar. Disfrutar. Y ahí el padre va a entender qué es lo que hace su niño. ¿Qué ha hecho usted? A ver, cuénteme. Yo he jugado a esto. Muy bien, señor. ¿Sabe lo que aprende su niño cuando está en ese sector? Aquí aprende a socializar. Aquí
aprende a trabajar de manera colaborativa. Aquí aprende a asumir roles en este sector. Aquí realiza el juego simbólico. ¿Qué quiere decir? Que el niño evoca todo lo que ha vivido en el juego. Es por eso que nosotros nos damos cuenta de lo que pasa en casa. Porque el niño en el juego sale todo lo que su corazón y su cabecita tienen. Ahí los papás se van y ahí aprenden. ¿Y cómo lo hace el niño? Hablando. ¿Qué está aprendiendo el niño? A expresarse en su lengua materna. Y cuando el niño se expresa, señor padre de familia, el niño no es que se expresa por expresar, es porque su cerebro está en pleno desarrollo. Y en ese momento que se expresa su niño, usted no sabe la cantidad de sinapsis que se están desarrollando en el cerebro porque el niño se encuentra en la etapa de la neuroplasticidad. Si ustedes le explicaran todo esto a los niños, a los padres cuando están en las reuniones, imagínense el padre con gusto. No va a faltar mi niño, todo lo que está aprendiendo aquí. Luego el niño representa. ¿Por qué el niño dibuja? ¿Por qué el niño desarrolla acciones gráfico-plástico? ¿Por qué? Las escucho. A ver, ¿por qué? ¿Por qué siempre lo mandamos a dibujar con colores, con crayolas, con plumones? A ver, sí. Los niños realizan esos trabajos de gráfico plástico para que los niños puedan desarrollar la parte cognitiva, ¿no? Y asimismo también puedan desarrollar su autonomía como persona independiente, porque eso es lo que se busca, ¿no? Que el niño trabaje de manera independiente. Ajá. Y también es importante lo que usted ha mencionado de involucrar a los padres en las actividades y también en lo que es la implementación del aula. Por ejemplo, en cada sector que se va a realizar, invitarlos para que ellos puedan observar y elaborar del material reciclable, porque no solamente tenemos que comprar juguetes o accesorios ya elaborados, si lo podemos realizar. Y de esta manera el padre va a ver el trabajo que estamos realizando, va a decir, uy, sí, esa maestra es competente, es una maestra que se está ingeniando en muchas cosas para que nuestros niños aprendan. Utilizar también el material que se solicita al padre de familia, las crayolas, los colores, utilizar todo, porque muchas veces no se llega a realizar con todo el material que se solicita. Entonces ahí donde el padre ve esa situación y ya de repente para el próximo año si se continúa con ese grupo de niños ya no va a querer dar. ¿Por qué? Porque ya hemos visto la primera parte de que no se utilizó el trabajo, no se realizó el trabajo. Por eso es muy importante siempre trabajar de la mano con los padres de familia, involucrarlos para que ellos también en casa continúen con lo que se está enseñando en la escuela. La maestra también, nosotros como maestras debemos de desarrollar una mirada apreciativa, una mirada de amor hacia el niño, para que pueda, para que él pueda sentirse libre y sentirse confiado en poder expresar lo más profundo de su corazón, sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, mucho más ahora, porque vemos a veces en muchos hogares tantas dificultades, tantas situaciones difíciles que pasan nuestros niños, y en la escuela nosotros somos las llamadas para poder brindarles ese amor, ese cariño, esa comprensión, esa escucha hacia ellos. Efectivamente, el rol de la maestra es fundamental. El involucrar a la familia es esencial, esencial. Pero el involucrar al padre de familia, a la madre o a las familias es para que conozcan ese proceso que se da en la escuela. El padre tiene que conocer todo. La maestra tiene que tener una capacidad de escucha muy potente, muy detonante con los niños. Tiene que estar atenta a todo lo que el niño dice, porque lo que la maestra haga en ese momento es lo que le va a marcar toda la vida para el niño. La calidez con que le habla, el tono de voz, el contacto visual, el trato
horizontal, el ponerse a la altura del niño. Son puntos muy claves, no solamente para las que están en proceso de nombramiento, sino para las nombradas. Saben que eso involucra el tema de rúbricas y eso se tiene que hacer en clase, ponerse a la altura de los niños, porque si tú le brindas toda esa calidez al niño, ¿el niño qué va a ser? Un niño seguro, imagínate, confiado, porque tú le estás demostrando ello. Un niño seguro y confiado no se va con cualquier persona. Un niño seguro y confiado no se va con cualquier persona. Un niño seguro y confiado dice no y habla. Un niño que no le demostremos cariño, que no le demostremos afecto, que no le vamos a demostrar afecto, es un niño que fácilmente puede ser llevado por cualquier persona. ¿Por qué? Por cualquier persona que le da, que lo llama, que lo invita. Pero un niño seguro, pero no, definitivamente que no lo va a hacer. No lo va a hacer. Y ese es el rol de nosotros, de brindar seguridad y confianza. Pero esa seguridad y confianza solo lo vamos a demostrar nosotros con ese lenguaje no verbal y verbal que nosotros demostremos a nuestros estudiantes. El cariño y la calidez en el trato, el buen trato al niño, el buen trato. Eso es sumamente importante. Y el rol de la familia es necesario. ¿Por qué? Porque tiene que conocer qué va a aprender el niño. ¿Y cómo aprende? El niño aprende usando materiales. Es por ello que en casa ustedes también tienen que tener ciertos elementos que les pueden servir. Porque esto es lo que va a aprender. Enseñarle al padre de familia que hay actividades que van a promover también competencias en casa. Actividades como doblar la ropa, como guardar la ropa, actividades como poner el servicio en la mesa, o la pedagogía de Montessori habla de la propia vida. Y las actividades de la pedagogía de Montessori, hasta el niño lava su plato. ¿Y nosotros qué hacemos de nuestros niños? No, es pequeñito, no. Que limpie la mesita, que ordene la silla, que barra, claro que sí. Tampoco lo vas a poner a barrer pues todo un patio, ¿no? No, sino el espacio donde está él, que ordene su cama, que ayude a su hermanita. Pero eso no estamos haciendo en la escuela. Estamos limitando a nuestros estudiantes en ese desarrollo de la autonomía. La autonomía es eso, que el niño pueda abotonarse, que se aprenda a ser resolutivo. Y cuando decimos resolutivo, que aprenda a resolver problemas de su vida diaria, como es amarrarse los zapatos, como es abotonarse la chompa, como es vestirse, como es ponerse la media, ponerse el zapato, comer solo. Pero a veces nosotros no permitimos que el niño haga todo ello. 1, porque el aula no la tenemos adecuadamente organizada. 2, por desconocimiento quizás. Y 3, porque no lo queremos hacer. Muchas maestras encontramos que no lo quieren hacer. No, ¿para qué más? ¿Para qué? Ya me voy, ya tengo 5 años, me faltan y me voy. Sí, pero esos 5 años pueden servir para que ayudes a estos niños que están apostando por ti como maestra en este momento. Entonces, es lo que nosotros tenemos que hacer como maestra. ¿Alguna participación? ¿Alguna participación de ustedes? A ver, Mari, te escucho. Dime, Mari, te escucho. ¿Alguna participación de ustedes? Las escucho, pueden participar. A ver, Mari Monroy. A ver, Mari. Sí, Miss. Dígame, ya participé hace rato. Muy bien, estás, como te veo ahí que estás, que
No, sí, es muy importante, pues toda esta situación de nosotros como docentes, estar siempre dispuestas, con esas ganas de trabajar, ¿no? De querer hacer bien las cosas para el beneficio de los niños, porque si yo elegí ser una maestra, pues yo tengo que ponerme bien, o sea, bien, estar bien consciente de lo que lleva conmigo mi trabajo de maestra, ¿no? No dejarme a veces vencer por de repente, las situaciones que se puedan presentar, tanto alrededor de los padres o situaciones que no faltan, ¿no? Que no faltan, pero esas cosas no pueden a mí hundirme o desanimarme o desviar la mirada del rumbo al que yo quiero llegar, ¿no? Siempre estar con esa disposición por mis niños, por lo que yo quiero que ellos aprendan y sobre todo, no solamente decir y hablar las cosas, sino también a través de mi ejemplo, ¿no? Porque a veces se dio una situación, bueno, una oportunidad de que siempre se hablaba de la puntualidad, los valores de la puntualidad. Y un niño una vez y le dijo a su profesora, Miss, pero usted siempre llega tarde, ¿no? Entonces, que nuestras palabras vayan de acuerdo a nuestros hechos, ¿no? Porque no solamente yo puedo decir, pero también mis actitudes tienen que estar en concordancia y en armonía para que mi niño pueda observar. Ah, mi maestra me está enseñando la puntualidad, es porque ella siempre viene puntual. Que mi maestra me enseña a ser amable, porque ella veo que trabaja con toda la comunidad, todos los demás profesores trabajan de una manera respetuosa, ¿no? Siempre se dirige de una manera respetuosa con todos. Entonces, que nuestro actuar con lo que estamos hablando vaya en armonía, ¿no? Eso es muy importante. Maestra, no se la escucha. Se fue la señal. Sí, se fue la señal. Se fue la señal, ¿no? Sí, se fue la señal. Pero no se preocupe, nadie nos va a poder detener, ¿ya? Nadie nos va a poder detener esa señal, ¿ya? Muy bien. Sí, las escucho. Sí, estoy hablando, las escucho. Bien. Siga, maestra. Ya, sigamos. Bueno, finalmente tenemos que tener en cuenta que debemos reconocer que el currículo nacional y el programa curricular de educación inicial nos brinda justamente los aprendizajes y esas competencias esperadas que como país deseamos que todos nuestros niños y niñas alcancen. Hay que leer el currículo nacional, hay que empoderarnos del currículo nacional, de toda la propuesta que dice el programa curricular de nivel inicial. Tenemos que hacer un análisis disciplinar, es por eso que hemos ido bajando de cascada en esos puntos. Hay que tomar en cuenta, ese es el primer paso. Como segundo paso, hay que incorporar las propuestas del proyecto educativo regional, si existiera, porque en algunas regiones no lo hay, ¿sí? Si hubiera proyecto educativo regional o local, hay que traer lo que tiene esa propuesta curricular regional para justamente reconocer cuáles son esas demandas y cuáles son esos desafíos de la región, ¿sí? También, como tercer punto, hay que tener en cuenta el proyecto educativo de nuestra institución. Asimismo, todos los instrumentos de gestión. Porque si yo no tengo la visión que tiene mi escuela, ¿cómo voy a planificar? Y si ustedes ven que ese PCI le falta de repente mejorarlo, propónganle a la directora. ¿No saben cuánto van a aprender allí desarrollando esa propuesta? Teniendo en cuenta estos aspectos, es que yo puedo decir que sí puedo planificar de manera coherente. Sí puedo planificar de manera coherente. Si yo desconozco, estoy trabajando a la deriva. Sí, yo tengo mi planificación, pero ¿has tomado en cuenta todo ello? No. Entonces, sería interesante que comencemos por ahí. Comencemos de a poco, pero comencemos. A veces nosotros tenemos ciertos inconvenientes. A veces vemos, ¡ay, ya salió un nuevo diseño! Ya salió un nuevo currículo. ¡Ay, ahora nos piden la evaluación diaria!
diagnóstica, yo no sé, que la evaluación formativa, que por aquí, que allá, que acá, que no sé dónde. Vemos crisis, eso es lo que vemos. No vemos más allá, solamente vemos problemas. Pero hay otros como nosotros y como los que estamos aquí, que vemos oportunidades, porque tenemos otro enfoque, porque tenemos otra mirada. Una de ustedes lo dijo, tengo la mirada hacia mis estudiantes. Tengo ese enfoque de cambio, de transformación, de innovación, de mejora. Y veo otra oportunidad de todo esto que está de problemas. Veo oportunidades de aprender, veo oportunidades de mejorar, veo oportunidades de innovar. Ese es el enfoque que debemos de tener todos. ¿Se han encontrado ustedes en algún momento como esta situación de la imagen? ¿Quién se encontró con esa situación de la imagen? Porque a veces nos encontramos, claro que sí. Eneida, parece que está Eneida. María Cristina. Maestra. Veo Sí, maestra, a veces sí, te escucho. yo me he visto de repente en eso, ¿no? Donde todo veo problemas de repente, pero viéndolo en el enfoque, ¿no? Ahora hay que ver el error como una oportunidad, ¿no? De aprendizaje, y donde de repente ves un problema, tú puedes ver oportunidades. Claro. Saquemos las mejores lecciones, las mejores situaciones, en donde hay crisis, en donde hay problemas. ¿Por qué? Y también veremos una oportunidad de mejora. Pero ¿por qué es importante nosotros estar leyendo, analizando nuestro currículum nacional? Porque justamente nuestro currículum nacional promueve habilidades, como construye. ¿Pero construye qué? ¿Qué es lo que se construye? ¿Qué es lo que se gestiona? ¿Qué es lo que se desenvuelve? Aprendizajes, ¿no es cierto? Hay que apreciar situaciones enriquecedoras. Hay que asumir con sentido crítico, reflexivo. Hay que dar una explicación clara, coherente, adecuada, argumentada. Hay que hacer procesos de indagación que nos permita investigar, que nos permita solucionar problemas que quizás hay en nuestro entorno. Hay que interactuar. Las interacciones que se den, que se brindan, deben de ser de calidad, deben de ser afectivas y deben de ser efectivas. Hay que tener esa habilidad de crear, claro que sí. Nosotros somos las maestras del nivel inicial, creativas por naturaleza. Creamos canciones, creamos juegos, imagínense, leer, claro que sí. No podemos perder la esencia de la lectura, el hábito de la lectura. Si no lo hay, comencemos por una hoja. Coge algo que te interese, algo que te llame la atención, algo que tú quieras disfrutar. Empieza por ello. Escribe tus experiencias que vives con tus niños. Puedes ahí crear un artículo científico con todas las experiencias vividas con tus estudiantes, con todas esas situaciones que te llamaron la atención. Hay que tener capacidad de comunicarse. Hay que ser empáticos cuando nos comunicamos. Hay que ser claros. No debemos ser ambiguos cuando hablemos, sino hay que ser claros. Hay que ser coherentes. Diseña y construye, claro que sí. Claro que sí. ¿Podemos diseñar? Sí. Esas situaciones retadoras, muy desafiantes, creativas. Y puedes construir también.
espacios de diálogo, espacios que brindan afecto, espacios que brindan calidez, convivir y participar. Es lo que nos está haciendo falta, ¿no? Pero aún estamos a tiempo como maestra del nivel inicial de que partamos de esa convivencia democrática, de esa convivencia sana, que promovamos la convivencia saludable, en donde todos podemos conversar, en donde todos podamos interactuar, en donde todos podamos compartir y participar, en donde las ideas de los otros sean respetadas y nuestras ideas también. Que aprendamos a ser resolutivos, que aprendamos a ser dialogantes. ¿Qué más le añadirían ustedes? Las escucho. ¿Qué creen más que faltaría? ¿Falta algo? La mirada apreciativa podría faltar, ¿no? Bien, ¿no? El desarrollar una mirada apreciativa hacia nuestra... Esa mirada, ¿cómo tú la definirías? Una mirada de que nuestro niño puede aprender muchas cosas, ¿no? Escuchar, mantener, por ejemplo, a través de nuestra mirada apreciativa, podemos también resolver aquellas situaciones que los niños nos transmiten, ¿no? Podemos comunicar a través de esa mirada apreciativa. Los niños se comunican manifestando de repente sus dudas, sus temores, sus sentimientos, muchas cosas que ellos llevan, ¿no? Y nosotros debemos estar siempre prestas a escucharlos, no a criticarlos, no de repente molestarnos si de repente estoy ocupada en ese momento y el niño se me acerca y me quiere consultar o decir alguna cosa, no decirle, ahorita no puedo, anda a jugar, ¿no? Sino estar siempre presta a oídos para él o para ella, ¿no? También a través de la mirada apreciativa puedo resolver aquellas situaciones que el niño pueda manifestar. A través de esa mirada apreciativa puedo enseñar a mi niño a gestionar aquellas emociones que él no las comprende, por qué se aparecen en determinadas situaciones, ¿no? O sea, esa mirada apreciativa es algo que conlleva casi la mayoría de palabras que usted ha puesto en esta imagen. Muy bien. Maestra. Sí, te escucho, Mari. Ana María. Ana María. Ya dime, Ana María. También pues, se podría resumir de repente en la tolerancia, ya que hemos perdido bastante, estamos muy furiosos y no, los niños cuando no pueden hacer algo, o sea, lo botan, algo, ejemplo, la plastilina porque no pueden moldear de una forma, entonces no son tolerantes, ¿no? Entonces no están sabiendo controlar sus emociones. Y también la tolerancia en cuanto a los juegos, ¿no? Que ellos realizan. En cuanto a muchas acciones, por esta situación de la pandemia se les ha visto a los niños reaccionan muy rápido, entonces no son tolerantes ante las bromas, si se quiere, o ante algún juego o actividades, ¿no? Entonces, yo también no sé en qué parte se podría poner, o de repente dentro de todos estos pequeños cuadros estará, ¿no? La tolerancia. Bien, claro que sí, efectivamente. Dos aspectos que ustedes han hablado, la tolerancia y esa mirada apreciativa, ¿no? Vinculado a la parte socioemocional, al afecto, ¿no? Al afecto, que es importante que nosotros lo manejemos en las aulas. Y no solamente en las aulas, ¿no? Sino fuera de ellas también. Porque a veces nos encontramos con nuestros niños fuera también del aula, fuera de la escuela, ¿sí? Y también debemos de mantener esa calidez fuera de la escuela con ellos, porque es así como el niño está aprendiendo,
está aprendiendo que el afecto es para siempre, que el afecto no es solamente allí, sino que también se lo brinda fuera de ello. Y que la familia también debe ser partícipe de brindar ese afecto. Bien, les lanzo una... Maestra, sería también, bueno, añadiendo la empatía. Empatía. Que el niño se ponga en el lugar del otro, en cualquier situación de lo que ellos estén trabajando de repente. La empatía también pienso, maestra. Claro que sí, la empatía, la tolerancia, el ser resiliente, ¿no? La resiliencia. Es muy, sí, la resiliencia es muy importante con toda esta situación que estamos viviendo y que hemos vivido, ¿no? Es muy importante que el niño aprenda a reconocer primero las emociones y que luego las reconozca en él. Y que él diga por qué está así, por qué estás triste, porque no solamente porque está triste, también porque estás alegre. Si nosotros no hacemos ese ejercicio, los niños siempre van a pensar de que eso no es importante. Ahí viene en esa etapa de adaptación el trabajar mucho las emociones. Y para trabajar las emociones hay infinidad de juegos, Por lo tanto, tenemos una tarea muy bonita, porque es bonita la tarea que hacemos nosotros. Recordemos que planificar es el arte de imaginar, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos que usar la imaginación, la creación, la creatividad, para desarrollar situaciones ricas, situaciones novedosas, interesantes, que involucren a nuestros niños. Bien, para cualquiera de las participantes, ¿qué aprendizajes se llevan el día de hoy? ¿Qué aprendizajes se llevan el día de hoy? Las estrategias empleadas han sido interesantes. Tienen 2 preguntas. ¿Quién contesta? 2 preguntas he lanzado para cualquiera. ¿Qué aprendizajes se llevan el día de hoy? O quizás no se llevan ningún aprendizaje, ¿no? Sí, a ver, Miss. Te escucho. Mari. Sí, otra vez por aquí. Mari Monroy. Mari Monroy, sí. Sí, Miss. Bien, durante toda esta clase, la verdad que me pareció muy interesante la manera como lo ha transmitido y los puntos también mencionados han sido bastante enriquecedores, ¿no? Como por ejemplo el planificar, ¿no? Todo lo que conlleva una buena planificación para que nuestra clase sea ordenada, coherente, ¿no? Y no improvisar, no buscar aquellas planificaciones de mi compañera o de una amiga, porque las situaciones de nuestros niños son diferentes, los contextos en los cuales se desarrollan son diferentes, ¿no? Siempre debo de, y también mi planificación tiene que estar acompañado con los elementos de las, a ver, déjenme acá, con los documentos de las instituciones a las cuales voy a trabajar, ¿no? De una manera, utilizar aquellos también, utilizar los materiales y todo lo concerniente a que mis niños puedan ellos aprender, ¿no? Hacer mis evaluaciones y mis criterios de acuerdo de una manera coherente, como es lo que yo quiero calificar, ¿no? Y para empezar, por ejemplo, si no conozco a los niños con los cuales voy a trabajar, debo de empezar por un periodo de adaptación, ¿no? En los cuales yo pueda conocer a los niños, como son a través de diversos juegos, porque a través de diversas situaciones de juegos mayormente ellos van a manifestar sus saberes previos, con qué vienen, qué es lo que saben ellos, ¿no? Y de esta manera voy a poder llegar a establecer mis planificación para que mis niños puedan aprender, ¿no? Y enseñar a nuestros niños también muchos valores y muchas situaciones en las cuales nuestro país pues estamos pasando diversas situaciones, ¿no?
enseñarles acerca de lo que es ser resilientes, a resolver los problemas, a mantener una comunicación asertiva, ¿no? Para poder llegar a aquellas situaciones que de repente están desniveladas, ¿no? Y poderlas ponerlas a buen punto para poder llevar una buena comunicación, ser resolutivos, que nuestros niños sean empáticos. Pero también recordar que todas estas situaciones, nuestros niños lo van a apreciar de nosotras, ¿no? No es que yo le diga bla, 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 pero mi comportamiento siempre tiene que ser coherente a lo que yo estoy enseñando. Perfecto. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más desea participar? ¿Las estrategias empleadas habrán sido la más adecuada, las más coherentes? Buenas noches, maestra. Dime, Yesenia. Buenas noches con todos. Sí, en cuanto a las estrategias, usted nos ha permitido dirigirnos con bastante libertad y nos ha sabido escuchar. Creo que eso es una muy buena estrategia. Siempre he participado en algunas capacitaciones, pero todo es silencio y la única que habla es la expositora y las demás chicas solamente escuchamos y escuchamos. Y lo que yo me llevo esta noche en cuanto al aprendizaje es con respecto a la importancia de la planificación, ¿no? Ya usted lo ha mencionado y las colegas también, que muchas veces buscamos el facilismo y tal vez no nos preocupamos en realizar todo el proceso de la planificación, que es bastante trabajo, pero cuando sabes que vas a lograr algo con los niños con bastante propósito, es bastante interesante y te vas con esa alegría y esa felicidad que has logrado algo ese día o el fin de semana o la semana, el mes, con todo lo satisfecho, ¿no? Entonces, yo me llevo ese aprendizaje, ¿no? Gracias. De valorar y todo eso. Gracias. Gracias, Yesenia. ¿Por qué les hago estas preguntas? A ver, está la manito levantada de Mila. Muy buenas noches, maestra. Muy buenas noches con todas. Bien, me parece interesante la forma en que hemos iniciado esta serie de talleres y gracias más bien también por la paciencia que usted tiene con nosotras. Esta parte teórica, quizás un poco para recordar la importancia de la planificación, un poco el marco conceptual y un poco el tema de las experiencias que cada una ya tenemos o quizás estamos ganando. Sin embargo, parte de mis expectativas son que podamos iniciar con el hacer, porque el haciendo es como nosotras quizás nos vamos a volver un poco más expertas, vamos a potenciar las habilidades que ya tenemos en cuanto a planificación, y es creo que lo más rico que nos vamos a llevar de toda esta serie de sesiones que tenemos con usted. Estoy ansiosa por la siguiente sesión para poder iniciar ya con los talleres de planificación prácticas. Muchas gracias. Efectivamente, ¿no? Gracias, Mila. El día de mañana nos toca hacer la planificación curricular en el ciclo 1, ¿no? Vamos a hablar de la situación, el contexto. Quizás logren diseñar ustedes alguna situación de contexto de acuerdo a su experiencia y la puedan compartir. En la clase 3 vamos a tener la planificación del segundo ciclo, en donde más nos vamos a centrar en los proyectos de aprendizaje. Si bien es cierto, vamos a hablar sobre las unidades, sobre los talleres y sobre las experiencias de aprendizaje, más nos vamos a centrar en los proyectos de aprendizaje, que es lo que más, en esta etapa presencial, es lo más acertado, trabajarlo con el nivel inicial, ¿no? El cuarto día ya hablaremos de evaluación formativa y el quinto día de los instrumentos de evaluación, ¿sí? Para mí ha sido muy gratificante. Este es el tipo de participación. Ya dije las estrategias que se iban a hacer preguntas, repreguntas, la lluvia de ideas, el diálogo socrático. Entonces, eso es lo que demanda este taller, teniendo en cuenta que es un taller virtual, ¿no? Cómo sería bonito que estaríamos en presencial, porque ahí sería mucho más
mucho más rico, ¿no? Pero tampoco desmerecemos de que estamos en un entorno virtual, porque también este entorno virtual nos permite trabajar. Quizás usemos una herramienta en el momento de hacer la sesión, un Jamboard quizás, para poder ir viendo cómo lo van trabajando su planificación, teniendo en cuenta de que lo podrían realizar en la medida que tengamos el horario. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿sí? ¿Le escucho? Maestra, buenas noches. Y agradecerle por compartir. Yo voy a ser principiante. Fue muy sencilla, muy clara en la explicación y de todas maneras nos llenamos de mucha emoción, de mucho entusiasmo para poder arrancar este año con la enseñanza en el nivel inicial. Y me gusta la explicación, fue muy participativa, a pesar de que tal vez me he limitado en muchas cosas en poder dar mi palabra, pero ha sido muy participativa, muy amena, pues en otras, cuando no entramos o no estamos inmersos, también podemos tener la tentación de distraernos con otras cosas. Sin embargo, sí, como les repito, ha sido muy clara y muy sencilla, muy didáctica, desde la práctica misma, paso a paso, ¿no? Con esa paciencia de introducirnos en ese amor a la docencia, ese amor a cada uno de nuestros niños con quienes nos encontraremos, y cada vez más también ser parte de esa formación de esta sociedad a través de los niños, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, maestra, y vamos a continuar pues participando en esta semana. Claro que sí, es muy importante que ustedes formen parte de esta capacitación, porque eso dice mucho, ¿no?, del trabajo que tú quieres realizar o que ustedes quieren realizar. Más allá de la certificación, más allá de ello, es lo que te llevas, porque es importantísimo conocer por qué planificas. Si tú no tienes en cuenta el por qué planificas, siempre vamos a seguir teniendo los mismos errores, siempre, ¿sí? Bien, muy agradecida, hemos llegado hoy día al término del primer punto. Mañana continuaremos a la misma hora hasta el día viernes. Muchísimas gracias por la participación. Eneida, no te vi participar, Eneida. Mañana quiero que participes. Esta niña no me participó. Muy bien. ¿Saben que responderle todas las preguntas? Gracias, muy interesante. Gracias, maestra. Por todas. Gracias. Muchas gracias. Mañana a la misma hora. Sí, a la misma hora.